Entrevista Matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Aquí estamos como todos los días comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Edgar Raúl León, diputado a la Asamblea Nacional por Acción Democrática, integrante de la Comisión de Desarrollo Social Integral del Parlamento. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Gregorio. Feliz día para ti y tu audiencia. ¿Cómo percibir en el aspecto del desarrollo social y del desarrollo laboral de los individuos la reapertura de la frontera cuando pareciera que se presentan situaciones económicas dispares entre Colombia y Venezuela? Sí, mira, lo primero que hay que hacer es que debemos aplaudir el hecho de que se haya abierto nuevamente la frontera, una frontera tan importante para el cono sur, para Venezuela y para Colombia. Eso en primer lugar. Ahora bien, sí es importante nosotros dejar claro que no estamos los venezolanos en la mejor condición para empezar una competencia sana en la producción que además va a beneficiar a los productores, a los trabajadores y a la población en general. ¿Por qué te digo esto? Bueno, porque nos corresponde ahora en Venezuela iniciar un diálogo real, sincero, en todos los sectores para darle el apoyo al trabajador agroindustrial, a la zona, para poder entablar esa competencia con el trabajador y el empresario colombiano que sí tienen acceso al crédito y que sí tienen acceso a una cantidad de beneficios que les va a permitir pues entrar en este mercado de una manera mucho más impactante. Entonces, nosotros creemos en la competencia y la competencia es sana siempre que sea en igualdad de condiciones. Entonces, ese diálogo tenemos que iniciarlo, tenemos que apoyar a nuestros campesinos, tenemos que hablar también con las autoridades para que se establezcan los mecanismos de seguridad en la frontera, que siempre son necesarios. Y bueno, son toda una cantidad, una coyuntura que está más allá de lo político. Aquí nosotros tenemos que iniciar esa conversación dentro de Venezuela para salvaguardar los intereses de nuestros trabajadores, de nuestros empresarios y nuestros campesinos. Pensando precisamente en todo esto que menciona, ¿qué elementos considera distintivos, fundamentales para que pueda existir igualdad de condiciones en la competencia? Bueno, en primer lugar, lo que nosotros tenemos que establecer en ese diálogo es cómo permitirle a los trabajadores del campo, a los trabajadores agrícolas, tener acceso al crédito, porque eso es uno de los elementos principales para que pueda haber competencia. Vas a tener del otro lado de la frontera empresarios que tienen acceso dentro de su sistema bancario al crédito y que, bueno, para ellos es mucho más fácil competir en Venezuela, a los fertilizantes, a toda la materia prima para el campo. Entonces nosotros debemos establecer ese diálogo en los distintos sectores que hacemos vida en la oposición, pero con el gobierno también, porque esto no es un tema político, esto es un tema humano, de restablecer las condiciones dentro de esa frontera para que nuestros trabajadores tengan un verdadero chance de establecer esta competencia que además va a beneficiar también al consumidor porque vas a evitar monopolios y posibles mafias. ¿Ese es un diálogo que tiene que darse internamente en Venezuela o en el que también tienen que participar figuras del otro lado de la frontera? Hay todo tipo de diálogo, fíjate. El nuestro es interno porque cuando nosotros hablamos con el gobierno para darle la posibilidad a los trabajadores que tengan acceso a los fertilizantes, a la materia prima, eso es interno. El tema de los créditos es un tema interno. Ahora, con el otro lado de la frontera siempre tiene que haber diálogo. Diálogo en materia de seguridad. La seguridad que nosotros... Eso impacta también al precio. Cuando tú tienes a nuestros trabajadores que sufren de la llamada matraca en el camino, entonces eso definitivamente impacta el costo de los productos. Entonces, ese diálogo tiene que ser tanto del lado de la frontera colombiana como venezolana. Y no podemos dejar de un lado también la capacidad tributaria de ambos factores, que exista un acuerdo tributario que permita establecer esa igualdad. Ya pasando al tema de la agenda legislativa, ¿cómo va el tema de generación de nuevas leyes y de reformas en materia laboral que pueda estar adelantando su comisión? Mira, la Comisión de Desarrollo Social Integral ha venido teniendo un avance importante y un avance que de verdad se traduce en beneficio para la población. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en 8 leyes laborales muy importantes. Hay un fenómeno que surge a raíz de la pandemia, como es el fenómeno, por ejemplo, de los trabajadores a domicilio y de los trabajadores motorizados, el delivery. Bueno, eso se está estudiando y se está trabajando ya en el proyecto de ley que debe estar pronto a ser discutido. El tema de los trabajadores del transporte marítimo, del transporte terrestre, del transporte fluvial. Algo muy importante, Gregorio, los trabajadores con discapacidad. Entonces sí son verdaderos instrumentos legales que van a causar verdadero impacto dentro de la comunidad y dentro del sector laboral. Estamos hablando también, hay una dinámica de inclusión, de incorporar sectores y estratos de la población que de repente
no están en la parte formal del sector de la economía formal. Claro, no solamente de la economía formal, el desarrollo social integral, como su misma palabra indica, es mucho más integral. Ahí nosotros tratamos desde el tema, por ejemplo, del autismo, se trata como una realidad y se estaban estableciendo el marco jurídico para proteger y darle todos los beneficios legales a las personas que tienen esta condición, así como también a las mujeres para una vida libre de violencia y los trabajadores. Entonces, es una comisión que tiene un profundo impacto en las realidades del país. Hay, ustedes hablarían, y podría decir usted que es miembro de la comisión, que la comisión en el diálogo que se ha hecho, en el trabajo que se ha hecho, debe ser un ejemplo para las demás áreas, para las demás mesas de diálogo que se quieran entablar en cualquiera de los sectores que necesita el país que se hable? Sin duda alguna. La comisión está presidida por el diputado Pedro Infante, está la diputada Angelita Mayo, hay mucha gente joven y que tenemos además distintos puntos de vista, pero la comisión, el diálogo nos permite esa conversación clara, esa conversación honesta, para nosotros poder lograr verdaderos beneficios. Y yo creo que eso tiene que trascender, no solamente en las comisiones de la Asamblea. Gregorio, ¿qué diferencia marcaríamos nosotros para el país y para el ciudadano si nosotros, por ejemplo, la oposición de las distintas fracciones y el gobierno, fuéramos donde el gobierno de los Estados Unidos y dijéramos, liberen tantos fondos y esos fondos los incluyéramos dentro del pago de los aguinaldos de los trabajadores? Estaríamos causando un verdadero beneficio y eso es algo que nadie puede escapar a esa realidad, la realidad salarial que sufren, porque no es que tienen, esa la sufren los trabajadores venezolanos. Entonces, hay que cambiar el tono. Aquí la gente se cansó de la guerra, del debate además infructuoso y de bajo nivel. Aquí tenemos que subirlo y hacer nuevos planteamientos. Esa es la principal demanda de la gente para la reconexión de la política, de la reconexión de la gente con la política y de los líderes opositores con la gente, porque se habla tanto de las primarias ya, se habla tanto de tantos candidatos, tantos precandidatos, que la gente pareciera que todavía no encuentra un candidato con el cual pueda conectar. ¿Es el debate de las cosas que le preocupan a la gente lo principal para iniciar esa reconexión? Todo el país sabe que aquí la población se desconectó de la política. Y se desconectó de la política porque la política no le sirvió para generar un cambio. Entonces, mira, el tema presidencial viene dentro de 2 años. Todavía falta mucho tiempo. Pero hoy tenemos un problema de hambre, tenemos un problema de desigualdad social importante. Fíjate, hablando nuevamente de Colombia, el impacto que ha tenido el presidente Petro en tan poco tiempo, porque ha traído el tema de la desigualdad, es el que está priorizando la agenda política en Colombia. Bueno, nosotros tenemos que copiar ese ejemplo aquí en Venezuela también. Nosotros tenemos que priorizar al ciudadano si queremos reconectarnos con él. Tenemos que ir a los sectores populares y tratar verdaderamente los problemas, como te digo que estamos haciendo nosotros en la Comisión de Desarrollo Social. Vamos a establecer mecanismos de seguridad social. Ya el tema de cómo nosotros mejoramos las condiciones laborales, las condiciones salariales, es un tema que también tiene que estar en la agenda. Tiene que ser una realidad y no para dentro de 2 años. Eso puede ser inmediato. Y como te digo, quitarnos un poco, como decía Bolívar, si bajo la tumba y los partidos cesan, entonces nosotros tenemos que buscar que el libertador descanse en paz en su sepulcro, buscar alienarnos de esa política y que la política sea verdaderamente social, donde haya cambios verdaderamente en el ciudadano que lo perciba, en su salario, en la posibilidad de ir al mercado y comprar lo que él quiera, en la posibilidad de pagar los servicios básicos. Esa yo creo que es la fórmula. ¿Se pueden unificar esos criterios en la oposición en uno solo que vaya hacia eso que menciona? Porque no es solamente una diferencia nada más de quién va a lanzar un candidato para presidente, yo quiero ser presidente, sino que pareciera que hay diferentes propuestas de país. ¿Es posible ensamblarlas, amalgamarlas en una sola dentro de todas las oposiciones de las distintas facciones? Es obligatorio. Quien no pase a buscar soluciones unificadas, a establecer verdaderos rutas de encuentro, está fuera del juego. Aquí nosotros estamos todos obligados a deponer las actitudes, a deponer los egos y buscar verdaderamente ese enlace con el ciudadano. Ya nos queda cuestión de un par de minutos. Me gustaría hablar de las jornadas de atención integral que han venido adelantando. Sí, mira, nosotros estamos muy orgullosos de nuestro trabajo social que tenemos de hace más de 20 años en Caracas con la Fundación AINCO.
AINCO yo fui jefe civil en la parroquia de Caricuao y tuve la oportunidad de hacer muchísimo trabajo social durante mi gestión y posteriormente pues lo mantuvimos. Ahora en diciembre nosotros hemos establecido ya con la parroquia San Agustín, con la parroquia Antímano, varias actividades decembrinas, entonces esas las vamos a estar llevando a cabo y es algo que nosotros invitamos a todo el mundo a ser partícipe. El trabajo social es una obligación del ciudadano común porque hay ciudadanos que están pasando trabajo y tenemos que solidarizarnos con eso y generar un poco de esperanza. Hablábamos al principio del programa de la esperanza. Yo sí creo fielmente que hay luz al final del túnel, lo que hay que trabajarlo. ¿Van a comenzar con las actividades desde ya en octubre, pensando ya en la parte navideña, o desde qué fecha van a comenzar en la Fundación? Vamos a reiniciarlas, Gregorio, porque nosotros, la pandemia nos pegó muy fuerte. Nosotros veníamos teniendo una trayectoria interesante todos los meses haciendo jornadas, pero en la pandemia, nosotros trabajamos con recursos que vienen de donaciones de personas interesadas en el trabajo social. Entonces nosotros las estamos retomando en este nuevo trimestre y bueno, estamos enfocándonos hacia el área infantil de los niños en diciembre, actividades con ellos, cines en la calle, le llevamos... Principalmente al área infantil. Por tratarse de diciembre, sí. Ya el año que viene entonces tendremos las actividades también con los adultos mayores, actividades con las mujeres. Nosotros hacemos talleres de preparación para mujeres, para madres solteras. Entonces hay una cantidad de labores que hacemos y a la cual nosotros invitamos a todo el que quiera participar a venir. ¿Cómo pueden incorporarse? Mira, nosotros a través de las redes nos puedes buscar en Instagram, AINCO, Piso ONG. AINCO quiere decir Acción de Integración con la Comunidad, Piso ONG, o a través de las redes Twitter también, es la misma dirección, y comunicarse con nosotros y todo el que tenga la posibilidad de colaborar, bienvenida sea. Diputado, gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Gregorio, a ti y a la audiencia, que tengan un excelente día. Edgar Raúl León, diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Acción Democrática, integrante de la Comisión de Desarrollo Social Integral del Parlamento, estuvo con nosotros en entrevista matutina por Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Continúen con más de nuestras mañanas informativas. Ya viene Noticiero Venevisión en vivo. Fuerte abrazo para todos. Entrevista matutina